Soy Pablo y voy a ser vuestro profesor de español. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a esta segunda clase de cultura de nivel C. Vamos a continuar con el tema que había planteado en la clase anterior y es la invasión musulmana de la península ibérica, la situación un poquito de Al-Ándalus. Recordamos que la invasión de la península ibérica tiene lugar, hay muchas causas, ¿no? Pero nosotros habíamos visto que un devenir histórico, que era la traición del conde el gobernador de Ceuta, ¿no? Y demás, y de esos dominios del sur, había permitido la entrada de los árabes a la península, y como pues esa traición se encuentra relatada, novelada y plasmada en una de las leyendas más famosas del folclore español, que es la leyenda de la Cava, Florinda la Cava. Bueno, y habíamos visto también un poco la situación del monarca, del rey don Rodrigo, un poco el fin de don Julián, de su hija, de su nieto, y un poco también estudiábamos pues los intentos de una vez que habían conquistado toda la península, de subir hacia la zona de Francia, hacia el resto de Europa, ¿no? Entonces decíamos en la clase anterior que el objetivo próximo es conocer un poco la historia social, más que fijarnos en acontecimientos históricos y en batallas como se suele hacer al estudiar la historia. Vamos a centrarnos en la historia social, cómo vivía la gente, qué tipo de gente era, qué actitudes tenían y cómo eso ha influenciado o ha influido hoy la cultura española, si vamos de vacaciones a España, si leemos la literatura, si escuchamos una canción, incluso en la propia personalidad de los españoles, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en esta clase que comenzamos ahora. También os voy a proporcionar un léxico, una serie de palabras de origen árabe o para describir a estas personas que están en pleno uso en el español actual. Algunas ya las conoceréis, otras son nuevas. Yo os recomiendo que las anotéis, porque este tipo de bagaje léxico pues os puede ser muy útil, especialmente si os cae un tema relacionado con la historia de España. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra clase ahora. Bueno, vamos a empezar entonces. En primer lugar, lo que voy a explicaros es un poco el nombre con el que se conoce a España o con el que se conocía a España durante este periodo, ¿no? Durante este periodo y hoy día, como explicaba anteriormente, cuando los musulmanes, los salafistas y jihadistas, estos grupos terroristas, ¿no? Al-Qaeda o Estado Islámico, se refieren a España, lo hacen con la denominación Al-Ándalus, ¿no? Al-Ándalus. Bueno, el nombre es de origen árabe y esta palabra, la palabra Al-Ándalus, se encontró por primera vez 5 años después de la conquista. Es decir, la conquista tiene lugar en el año 711 y en el año 716 aparece escrito en una moneda bilingüe, la palabra Al-Ándalus, junto a la correspondiente palabra latina Spania. Los latinos, los romanos, estuvieron en España durante mucho tiempo y con ellos trajeron la lengua latina, el latín, no el latín culto, el latín literario, sino un latín vulgar, un latín evolucionado ya hacia la lengua romance. Progresivamente sería el que se utilizaría durante la época visigoda, y por eso en esta moneda nos encontramos esta doble inscripción: España junto al árabe Al-Ándalus.
Parece ser que el origen de esta palabra al-Ándalus, la etimología, creo que ya conocéis esta palabra, pero si no, apuntadla, etimología, el estudio del origen de las palabras, ¿no? De dónde viene una palabra. Bueno, pues parece que se trata de una adaptación al árabe del nombre visigodo de la provincia romana de la Bética. La provincia romana de la Bética correspondería pues a la zona sur, básicamente lo que es la actual Andalucía, un poquito más, pero bueno, eso era la zona, la provincia romana de Bética, y la adaptación del nombre visigodo, que la designación que utilizaban era algo así como Landalauts o Landalots, tierra de sorteo, tierra de lotes, tierra de herencia, ¿no? Etimológicamente el significado sería percibido, esta pronunciación de la designación goda, por los oídos árabes algo así como al-Ándalus, Landalauts al-Ándalus, y buscarían una equivalencia fonética. Y si no, mira, pensad en el chino, ¿no? Cuando adaptáis Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, como ponéis los caracteres que suenan más o menos. Pues bueno, algo parecido hacen estos primeros musulmanes, estos primeros árabes que llegan a la península. Entonces nos encontramos con una denominación latina, España, con una denominación árabe, al-Ándalus, y con una denominación muy importante y que influye mucho en la cultura española, que era la denominación que utilizaba la población judía. Recordaos que hay judíos viviendo en España y que llaman a su patria Sefarat. Sefarat. Recordad esto porque es muy importante en la historia de España. Cuando estudiéis un poquito más en detalle esto, o podéis ir a internet si tenéis ganas y tiempo, podéis utilizar o podéis teclear la palabra sefardí, judío sefardí. Judío sefardí hace referencia a esos judíos que tenían en España su patria, tenían en España su patria. Yo, de hecho, os voy a contar una pequeña anécdota. En uno de mis viajes por Europa, pues fui al campo de concentración de Auschwitz en Polonia, ¿no? Donde llevaban los nazis a los judíos de toda Europa para gasearlos y exterminarlos. Bueno, pues cuando fui a visitar este monumento, una de las guías que trabajaba allí, una mujer de mediana edad, al oírme hablar en español, ella me respondió en una especie de español medieval, en una especie de español muy extraño. Yo, bueno, como he estudiado pues la historia del español y demás, conocía esto bastante bien, y le pregunté que si sus antepasados eran judíos. Y la chica, esta señora, me contestó que efectivamente, que toda su familia eran judíos sefardíes, que tras la expulsión, luego lo veremos a finales del siglo XV, ¿no? Con los reyes católicos, tras la expulsión de los judíos españoles, iniciaron una diáspora por toda Europa que les llevó a asentarse en lo que es hoy día Polonia. Y esta mujer era sorprendente porque era capaz de hablar, o sea, habían pasado de padres a hijos la lengua que se hablaba en España en el siglo XIV, en el siglo XIII, en el siglo XV, ¿no? Esa lengua que había evolucionado, mezcla entre el castellano primitivo y la lengua propia de los sefardíes, de los judíos, y el amor que tenía todavía por España. Esta me contaba cómo aquellas historias que se suelen contar sobre los sefardíes son ciertas. Me decía que todavía guardaban la llave de su casa. Su familia era originaria de Toledo, no vivía en Toledo. Luego estudiaremos la importancia de Toledo como ciudad de convivencia de las tres grandes religiones. Bueno, y su familia, cuando dejó España, se llevó
la llave de su casa, y la habían pasado como una herencia de padres a hijos para recordar que sus orígenes estaban en España, ¿no? Entonces fue una anécdota pues muy interesante. Bueno, pues ya hemos visto que en la península tenemos árabes, tenemos bereberes, tenemos sirios, pero además de esto tenemos a los españoles, vamos a llamarlo así, aunque no se podrían llamar todavía españoles, pero bueno, los habitantes originales de la península, y tenemos a los judíos también que habitaban allí. Entonces, Al-Ándalus es la historia de una serie de trasvases culturales, trasvases que afectaron a la literatura, a las artes, las ciencias y en aspectos incluso de la vida cotidiana. Sin embargo, las estructuras sociales, las estructuras ideológicas de las diferentes etnias y grupos religiosos se influyeron entre ellas mucho menos. Veremos que Al-Ándalus hizo que se relajase un poco las costumbres de los musulmanes y la forma de vida, esas ideas a veces un tanto propias del extremismo religioso, se comienzan a relajar y la religión musulmana se adapta al estilo de vida pues latino peninsular, podríamos decir. Lo veremos a continuación. La religión de los invasores, la religión musulmana, pues consideraba que a la población oriunda, a la población que había en la península, era una población cristiana y judía, se les debía respetar. ¿Por qué? Porque tanto los cristianos como los judíos pertenecen a una de las religiones abrahámicas. Religión abrahámicas, religión que emana de Abraham y que tiene una cierta afinidad, un cierto origen semejante, aunque luego haya divergencias en las interpretaciones, en los dioses y demás. Pero bueno, este tipo de religiones se les debía respetar. Entonces, aunque no eran parte de la Umma o comunidad islámica, se les protege, se les respeta y se les deja practicar sus ritos. A partir de ahí se van a establecer una serie de pactos de capitulación con algunos aristócratas, con algunos gerifaltes de la monarquía visigoda. Entonces, la convivencia en ocasiones va a ser pacífica. Tened en cuenta que la rápida conquista de la península ibérica no se hace si no es de esta forma. Muchos cristianos y muchos hebreos estaban a favor de la llegada de los musulmanes. Parece sorprendente cuando lo leemos hoy, ¿no? O cuando estudiamos esto hoy. Pero hay que tener en cuenta que los visigodos no eran oriundos, no eran propios de la península ibérica y que en ocasiones oprimían en exceso al pueblo español, al pueblo autóctono de la península. Entonces, al llegar los musulmanes, una cultura más desarrollada, una cultura pues con unos valores éticos, científicos mucho más sólidos, los abrazan con bastante optimismo y entonces recibirán bastante ayuda. Es decir, en lugar de tener que ir planteando batallas en cada lugar donde llegan, en algunos sitios van a encontrarse con una cierta bienvenida, con una cierta bienvenida por parte de los pobladores de la España antigua. La sociedad de Al-Ándalus durante estos, claro, son casi 800 años, 700 y pico años, pues la sociedad, los grupos sociales cambiaron mucho, del mismo modo que cambiaron los propios árabes y el propio seguimiento del Islam cambió a lo largo de estos años. Pero en esta primera etapa de califato podríamos distinguir dos grandes grupos dentro de la población: musulmanes y no musulmanes. Los musulmanes tenemos los árabes, tenemos los bereberes, tenemos los
sirios, tenemos los muladíes. Los muladíes eran aquellos cristianos que habían visto con buenos ojos la llegada de los musulmanes y deciden convertirse al Islam. Son, diríamos, cristianos conversos hacia el Islam. Y luego están los sacalibas. Los sacalibas son de origen eslavo y es un grupo minoritario. Muchos de ellos fueron esclavos. Y luego, dentro de ese segundo gran grupo, nos encontramos con los no musulmanes. Dentro de los no musulmanes están los judíos, los hebreos, judíos, y los mozárabes. Los mozárabes son los cristianos que deciden vivir en territorio musulmán, pero que no quieren convertirse, quieren seguir siendo cristianos y conservar sus ritos. Y bueno, inicialmente pues los musulmanes no tienen ningún problema con esto. Estos 700 y pico años de permanencia, de mezcla de culturas, de interculturalidad, de vida, trajeron como consecuencia una enorme influencia, como acabo de decir, sobre la mentalidad, sobre la forma de vida, alimentación, ciencia, literatura de la sociedad española de entonces y de ahora. Hay que tener en cuenta que los préstamos lingüísticos, esto es, las palabras que con distinto grado de evolución, pero que de origen árabe permanecen en el español actual, representa aproximadamente un 20 y tantos %. Es decir, si tú coges el diccionario, lo abres y retiras un 20 y tantos % de palabras, las pones aparte, todas estas son de origen árabe. Parece poca cosa, ¿verdad? Pero imaginaos, estamos hablando de unas 4.000 y pico, casi 5.000 palabras, de origen árabe. De estas palabras, de estas 4.000 y pico palabras, la mayoría son nombres, son sustantivos, en menor medida adjetivos y casi ninguno o muy pocos verbos, ¿de acuerdo? La mayoría de estas palabras de origen árabe se introdujeron, se adaptaron al español entre los siglos XIII y XVI. 13 y 16. Estas palabras prácticamente abarcan todos los campos léxicos, pero tienen muchos de ellos una característica común, y es el hecho de comenzar por la vocal A. Esto se debe a que esta es la letra por la cual comienza el artículo en árabe. El árabe es una lengua que tiene artículo y la primera letra de su artículo es la A. Un ejemplo, por ejemplo, de esto que acabo de decir sería la palabra almohada, albufera, alcoba, alacena, alberca, alcalde, alcaide, almirante, alhaja. Si os dais cuenta, todas estas palabras comienzan por a o al. En el caso de la primera, almohada, parece que proviene del árabe almuhada, o algo así. La pronunciación yo no sé árabe, pero la transcripción es almuhada, que significa la mejilla. La palabra al-bujaira en árabe significa el lago, y ha pasado al español como albufera. La mejilla ha seguido un proceso curioso, lo llamamos almohada, ¿no? Lago se ha transformado en español en albufera, y alcuba en árabe, cámara cerrada, ha pasado al castellano como alcoba. Alacena o alacena ha pasado
al español como alacena, y era el armario que se decía en árabe. Albirca era el estanque, ha pasado a alberca en castellano actual. Alcabi era el juez, y hoy día tenemos alcalde, el alcalde o la alcaldesa, por derivación. Alcaid era el capitán, y hoy tenemos alcaide. Al-amir era el jefe, y de ahí nos viene almirante. Al-aja era la joya, y hoy ha llegado al castellano actual como alhaja. Además de estas palabras que he mencionado como a modo de ejemplo, es decir, palabras que empiezan por a o al, hay una palabra que todos por excelencia conocemos, puesto que se explica cuando cuando estudiamos el subjuntivo. ¿Os acordáis de la palabra ojalá? Ojalá que llueva, ojalá que me toque la lotería. Esa es una expresión directamente del árabe y hace referencia o se refiere a su Dios, a Alá. Ojalá, estamos refiriéndonos al nombre de Dios en árabe. El sonido J es un sonido que anteriormente no existía en la lengua o lenguas habladas en la península ibérica y que por influencia del árabe lo tenemos. Julián, don Julián, todos estos sonidos lejos, antes no existían, no existían con esta pronunciación. También muchos de los nombres de ciudades, de pueblos, de ríos, siguen o tienen una ascendencia árabe. Hay que decir que los árabes eran en general grandes intelectuales. Muchos de ellos sabían leer para poder así interpretar libremente el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, y cuando llegaron aquí a la península, muchos de ellos emprendieron un intento de recuperación de la cultura grecolatina, y se la de alguna manera transfirieron de nuevo al mundo europeo occidental. Hay que tener en cuenta que en esos momentos España era uno de los países cultural y científicamente más desarrollados del mundo. Por ejemplo, Córdoba en este periodo era la gran urbe europea. Muchísimo antes de que Londres contase con un alumbrado urbano, es decir, antes de que Londres tuviese farolas, luz en las calles, Córdoba ya las tenía, siglos, no me estoy refiriendo a un año o dos, siglos de antelación, en los que Córdoba, capital del imperio musulmán de Al-Ándalus, tenía una situación de desarrollo urbanístico incomparable. No había ciudad en Europa que la tuviese. Solamente deciros como dato que en Córdoba había más de 3.000 escuelas. No es un error. 3.000 escuelas. Grandes matemáticos crearon la trigonometría, la astronomía, famosísimos médicos. De hecho, ya existía la carrera de medicina y había manuales que describían las enfermedades, la patogenia y sus remedios. Eran grandes cirujanos. Trataban incluso a los enfermos mentales, a enfermos que tenían problemas mentales, psicosis, tenían ansiedad, todos estos trastornos que parecen sacados de principios del siglo XX, los árabes ya los trataban con plantas alucinógenas. Con plantas alucinógenas de la época. Eran grandes conocedores de la fitoterapia. Una nueva palabra para vosotros. Fitoterapia. El conocimiento de las plantas medicinales.
Importantísima es también la contribución de los árabes a la agricultura española, introduciendo incluso nuevos cultivos. ¿Os imagináis o podéis imaginaros que si no fuese gracias a los árabes en España el plato más famoso, la paella, no existiría? Bueno, fueron los árabes los que trajeron el arroz al cultivo de España. Es decir, no hay árabes en España, no tendríamos hoy la paella que a tanto nos gusta mucho. Entonces, pensadlo. Pero no solamente trajeron nuevas especies de plantas, también modernizaron y crearon sofisticados sistemas de regadíos, de canales. Tened en cuenta que la mayoría de esta gente, de estos árabes, venían de países muy secos. Y al llegar a un país muy seco también, pues sobre todo la zona del Mediterráneo español o toda la zona de Andalucía son zonas donde llueve muy poco. Entonces se adaptaron muy bien e implementaron los sistemas de regadío, de riego, que ya tenían en su casa. Grandísimos artesanos, curtidores, gente que producía bolsos, monederos, cualquier tipo de producto de piel, bordadores, herreros. Si vais al sur de España y veis, por ejemplo, la Alhambra de Granada, todos esos bordados, todos esos diríamos forja, ese tipo de azulejos, ese tipo de relieves en las paredes, es impresionante. Además, fueron grandes consumidores de lujo, de telas, de alfombras. Sus mercados, de ahí la palabra zoco, eran una fuente de conexión entre Oriente y Occidente. Por tanto, la vida en la península ibérica en esos años hubo altibajos, porque hay que decir que los árabes no fueron siempre los mismos. Hubo distintas oleadas de árabes que llegaron, algunos mucho más fanáticos, mucho más conservadores que otros, pero en general la adaptación se produjo de manera suave, sin grandes conflictos y grandes choques, e implementaron un sistema de vida bastante sibarita. Les gustaba el lujo, les gustaba la delicadeza. De ahí los desarrollos en poesía y en arte que son dignos de alabanza. Bueno, pues ahora ya para terminar el tema lo que voy a hacer es os voy a leer unas frases y vosotros, estas frases tienen bastantes palabras de origen árabe y vosotros, lo que tenéis que hacer es intentar reescribir la frase usando sinónimos o definiciones de la palabra. Digo definiciones porque hay veces que no existe un sinónimo, es decir, o es muy difícil encontrarlo. Entonces, yo leo las 5 frases y vosotros, escribís frases que signifiquen lo mismo, pero evitando usar el sustantivo de origen o el adjetivo, como corresponda, de origen árabe y en su lugar proponiendo un sinónimo o una definición de la palabra. Vale, vamos con la primera frase. Junto a la alberca había alelíes, azucenas, jazmines y amapolas. Por eso se sentía aquel perfume en la alcoba. Vale, frase número 2. Tengo una jaqueca horrible. Por favor, tráeme una aspirina del anaquel de la alacena. Frase número 3. Gracia es una mujer de alcurnia. Tiene el pelo de color azafrán y los ojos negros como el azabache. 4. Guadalupe ha roto la alcancía para hacer un curso de submarinismo en el Guadalquivir. 5. Aurelio preparó para la fiesta albóndigas, una ensalada de tomate con albahaca y aceite, y de postre unas frutas en almíbar. Bueno, pues simplemente es como este ejercicio tiene una respuesta libre, entonces no os la voy a proporcionar porque lo único que tenéis que hacer es ir al diccionario, en primer lugar, porque creo que habrá palabras que no
conozcáis y buscad su significado. Una vez que busquéis su significado, podéis vosotros mismos utilizar vuestro conocimiento léxico para buscar un sinónimo. ¿Qué pasa? Que si es difícil no vais a poder. Entonces yo os sugiero o bien utilizáis un diccionario de sinónimos, internet directamente, o bien proporcionáis una definición, de tal manera que escribáis la frase diciendo lo mismo. Por ejemplo, en la primera frase decía: junto a la alberca había alelíes. Entonces yo puedo decir: junto al depósito de agua para el riego había muchos tipos de flores, o había un tipo de flor de color blanco que bla 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 bla. Reescribir más o menos la frase queriendo decir lo mismo, pero utilizando otras palabras, para que veáis lo dominante, lo presente que está el léxico de origen árabe en el español actual. Y hasta aquí hemos llegado, chicos. Ya hemos visto un poquitín la vida, hemos visto un poquitín el inicio de Al-Ándalus en España. Este tema daría para hablar horas y horas, pero no tenemos tiempo, hay que ir limitándose. Más adelante haré alguna referencia más a la vida de Al-Ándalus y a sus logros, pero de momento lo dejamos aquí. Bueno, ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros y nos vemos muy pronto. Hasta luego, chicos.